Seguimos en la mesa de este lunes 15 de agosto de 2016. Estamos con Gonzalo Baroni, Gabriel Mazarovich, Oenir Sartú y Leonardo Costa. Fidel Castro reapareció ante el público el sábado en el día de su cumpleaños número 90. Vestido con una campera deportiva blanca, el líder de la Revolución Cubana asistió a un espectáculo de teatro infantil en su homenaje que tuvo lugar en el Teatro Karl Marx. Lo hizo junto a su hermano Raúl y junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Previamente, Fidel había escrito un artículo titulado El cumpleaños, divulgado por la prensa estatal, donde, entre otras cosas, evocó su vieja enemistad con Estados Unidos y criticó el discurso del presidente Barack Obama en su visita a Japón en el mes de mayo, cuando pidió disculpas por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Varios de ustedes querían hablar sobre la figura de Fidel Castro cuando llega a los 90. Que empieza el hijo. Que empieza el hijo ideológico. El hijo prodio. Yo no tengo ningún problema. Yo sé, en muchos sentidos. Vamos con intervenciones cortas. Sí, en muchos sentidos me considero, sin ningún lugar a duda, influyó enormemente el ejemplo de Fidel en mi vida y en la vida de miles de latinoamericanos. Yo creo que es sin duda alguna una de las figuras principales referenciales de la historia de América Latina y una de las principales figuras de la historia del mundo. En realidad, uno cuando habla con él, yo tuve la oportunidad de hablar 3 o 4 veces con él personalmente y tiene esa sensación de peso que a mí me ha pasado únicamente de estar hablando con la historia realmente, ¿no? Y sentir esa situación. Creo que su lucha trajo libertad y esperanza para América Latina, para Cuba también. Hoy hay millones de niños cubanos, incluidos los que se quieren ir a Miami, que si no hubiera habido revolución no habrían nacido, estarían muertos porque Cuba sería igual que Haití. Y les ganó el derecho a nacer. Los pueblos de África le deben a Fidel y a Cuba, y a Fidel en particular, que encabezó la batalla, y lo reconoció el propio Nelson Mandela, un esfuerzo gigantesco por la descolonización, por el fin del apartheid, cuando enfrentaron a Estados Unidos y al ejército racista en Angola y lo derrotaron, con un esfuerzo enorme de los cubanos y de Fidel en particular, y fue sin duda la reserva y la ayuda para decenas de miles de latinoamericanos que están vivos y escaparon del fascismo gracias a la solidaridad de Fidel y de Cuba. Si no, habría mucho más desaparecido y mucho más muerto en América Latina de lo que hay. Entonces, por todo eso, está bravo a decir cosas de Fidel en tan pocas palabras, pero yo me animo a decirla en 5, ¿no? Usando a Benedetti. Gracias por el fuego, Fidel, la verdad. Neco, tú también querías tocar este tema. Sí, naturalmente no con el enfoque de Gabriel, pero sí con una cosa que es real. Fidel forma parte de esas personalidades en la historia del siglo XX que no pasaron desapercibido en el acierto, en las críticas, en estar de acuerdo o en no. Sin duda formó parte de la juventud de muchos latinoamericanos, en el sentido de que era esta evocación que está haciendo Gabriel, era la discusión permanente en la época de estudiantes, cuando uno estaba en la FEU o cuando estabas en cualquier centro político, era la discusión de Fidel sí, Fidel no. Es decir, Fidel es una persona que es omnipresente en la discusión ideológica. Y eso naturalmente lo hace en el marco de una revolución que fue claramente diferente respecto de lo que pasó en cualquier parte del mundo y contra quién fue, digo, eso es un dato real. Y creo que en parte la evocación de la figura de Fidel se debe a Estados Unidos. Estados Unidos es el creador de Fidel en el sentido no maquiavélico, en el sentido que lo creó, no, en el sentido de que la lucha de Fidel es la ignorancia de Estados Unidos en política exterior. Si Estados Unidos hubiera tenido otra política exterior, seguramente Fidel no hubiera sido lo que fue. Para mucha gente. Creo que, como muchas veces la política de Estados Unidos es tan equivocada que termina generando mártires y héroes de personas que de pronto, cuando uno va a mirar su accionar, obviamente que no lo son.
Gabriel decía recién, que quiero terminar una parte, decir, Gabriel decía recién, obviamente que la revolución tuvo cosas positivas para los cubanos, pero tuvo cosas muy negativas. Y hay mucha gente que sufrió la cárcel y sufrió también la exclusión y sufrió la persecución. Y esa es la peor parte de la revolución. Y claro, que justificado muchas veces por el propio bloqueo. Entonces, es como que se retroalimentaba con Estados Unidos. Yo lo que digo es, estamos viviendo una etapa diferente en Cuba y seguramente la visión de Raúl es diferente y seguramente la visión de Estados Unidos también es diferente, por lo cual está viviendo una apertura. Ojalá para los cubanos que esta apertura se consolide y que esto no sea más que la historia. Yo creo que Fidel y Cuba son un hecho traumático para la izquierda en general, ¿no? En el sentido de que, por un lado, es absolutamente cierto lo que dice Nico, que Fidel Castro es de alguna manera el producto, y la revolución cubana son el producto de la torpeza de Estados Unidos, que primero los respaldó para llegar, es decir, de hecho... Como pasa con casi todos los lugares de Estados Unidos. Exacto. Y después, cuando Fidel Castro aplicó una política nacionalista y de corte popular, lo declaró enemigo y lo obligó a ampararse sucesivamente en países que le dieran vida económica, ¿no? Empezando por la Unión Soviética, después ha andado peregrinando por acá y por allá, anduvo por China, simplemente por una razón material, porque no tenía cómo mantenerse con el bloqueo. Entonces creo que la orientación, seguramente, de acuerdo a la ideología original de Fidel Castro, la orientación de la revolución cubana habría sido distinta si Estados Unidos no lo hubiese empujado sistemáticamente contra las cuerdas a buscar alianzas diferentes a las que él naturalmente promovía. La otra cosa que es traumático para la izquierda porque existe esa lealtad que yo veía en lo que decía Gabriel, pero por otro lado todos tenemos claro dos cosas. Primero, que el modelo no funciona, es decir, que la Cuba tradicional, socialista, ultranza, se cae y se abre al sistema económico global. Y la otra cosa es que no es un modelo, en lo político no es un modelo hacia el futuro para nadie que piense desde un punto de vista popular. Básicamente porque su manejo de la concepción de la libertad y su manejo de la concepción de cómo funciona realmente la sociedad no es una propuesta conducente. Me parece que hay que admitirlo, por más que exista cuestiones afectivas que le duelen a mucha gente, no es el modelo. Es algo que quedó de otra época, pero no es lo que hoy podemos estar pensando, ¿no? ¿De qué estamos discutiendo? ¿Sobre Fidel o sobre Cuba? En realidad, ¿o sobre la revolución cubana? Es muy difícil. Yo entiendo, pero vamos a poner el foco en Fidel. 90 años de Fidel Castro. Qué difícil disociar. Yo entiendo que es difícil, pero lo que pasa es que si no el tema es dos acuerdos grande, ¿no? Dos acuerdos con lo que dijeron. Lo primero, la culpa de Estados Unidos en cuanto a la existencia de la figura de Fidel. Lo segundo, la influencia inevitable para todas las generaciones actuales, por lo menos en el siglo XX, y que nos hemos criado en finales del siglo XX. Eso en cuanto a los acuerdos. Después lo otro, particularmente con lo de Fidel, leyendo varias notas, varias tocan el tema de que es una sombra para Raúl, como que es un dique de contención ante reformas económicas y sociales. Que si él, más allá de que no esté en el gobierno, la mera presencia en la isla y de sus recorridas, que dicen que tampoco las anotan ni aparecen en los medios oficiales de prensa, los únicos que hay, más allá de todo eso, es un dique de contención. Muchas reformas que Raúl Castro le hubiese gustado llevar adelante o son más tibias o no las ha hecho porque la mera presencia de Fidel realmente lo incomoda. ¿Por qué? Porque es un dique de contención ideológico y una figura muy fuerte. Eso por un lado, y que el día de mañana, cuando a Fidel lo alcance la biología, probablemente alguna de esas reformas se puedan llevar a cabo. Eso por un lado. Lo segundo, los saludos de dónde vinieron. De Rusia por Putin, de China, de Xi Jinping, de Nicaragua por Ortega y de Bolivia por Evo Morales, y la presencia de Maduro de Venezuela.
nos podemos poner a discutir de qué lado está bien y de qué lado está mal, si Estados Unidos, si Cuba, lo que sea. Pero todos los que están ahí, todos los que los saludaron, todos tienen problemas de libertad de prensa, todos tienen problemas de libertades sociales y todos tienen problemas de represión contra la oposición. Eso, por lo tanto, a mí, si no miro solo a Fidel, si miro solo a los que saludaron, ya me dan ganas de estar del otro lado, por un lado, y más ahora con lo último, con lo reciente de Ortega. Mirá que entre los que no saludaron hay cada nene, Bueno, ni te cuento. solamente los que saludaron, que son 5, solamente los que saludaron, y la presencia de Maduro ya me hace pensar por otro lado. Y lo último, la columna que sacó Fidel del cumpleaños, que aprovechó para pegarle a Obama, aprovechó para pegar Pero así eso es parte de su necesidad. a la carrera. No, yo quiero aclarar algo, porque él escribe, antes escribía mucho más columnas, y quiero hacer un recuerdo de mis primeros años universitarios, cuando colocó una columna que en realidad nos pegaba a Uruguay por una decisión que había tomado el Frente Amplio en aquel momento, no recuerdo bien cuál era. Y yo me acuerdo que le hice un comentario que era un poco crítico, que compartía algunos de sus comentarios, pero que sin embargo no nos merecíamos que nos encasillara todo el pueblo uruguayo. Al otro día automáticamente me borraron ese comentario. Y lo volví a escribir y al otro día me lo borraron. Lo volví a escribir y al otro día me lo borraron. ¿En qué lugar? Eso en la página oficial donde él cuelga las columnas que llaman Reflexiones. O sea, si no podés permitirte que te discrepen, ya para mí es bastante grave. ¿Estamos hablando de Fidel o estamos hablando de Cuba? Preguntaba yo. Y si hablamos de Fidel, hay una pregunta que hay que tirar sobre la mesa. ¿Presidente o dictador? Presidente, sin duda. Presidente, dice Gabriel. ¿Leonardo? Pasa que yo creo que a ver, si uno va a No, pero que las preguntas así, en esa forma, en Cuba no son razonables, me parece, con todo respeto, Emiliano. Obviamente es presidente y también es dictador. Y no es para escaparle el bulto. Si vos me decís, su modelo cerrado, antiliberal, combate a los opositores, pero también tiene otras cosas que hay que entenderlas en el entorno. Yo hace poco estuve ahí y uno también localiza el problema y lo ve en la justa dimensión de lo que es el enemigo que tiene Cuba. ¿Qué dice Gonzalo? Si la democracia es solo votar, es presidente. Si la democracia es mucho más que votar y también es expresarse, es un dictador. ¿O venir? No, yo digo, hoy me parece que la pregunta no es muy pertinente porque no tiene más tiene cargo ninguno de los dos. oficial. No, bueno, la pregunta es, ¿qué fue? Bueno, no, yo creo que es el integrante de un régimen muy particular, un régimen que es autoritario, que no podemos saber hasta qué punto tiene el respaldo popular. Yo creo que tiene una cuota muy importante, si no, no se habría sostenido casi 60 años, pero no lo podemos saber porque no se mide en formas convencionales, ¿no? Es decir, creo que lo que sí hay que la vieja idea de que es un dictador personalista, que no sé cuánto, no es tan así, porque hoy él no está, nada sería más fácil que desplazarlo absolutamente de las decisiones. Incluso uno no sabe hasta qué punto incide o no incide en las decisiones políticas que se toman. Creo que hablamos de un sistema político y no de un hombre, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además es un sistema que y esa no es una de las no grandes comparable, habilidades de él. sin duda. Normalmente no un dictador no con se ningún puede otro ir. país, claro. Un dictador no se puede ir. Él se pudo Sí, y no es retirarse. comparable ni con Maduro, porque es decir, esto es un país, una isla única, con un sistema único, y donde hay un montón de afectos hacia Fidel, que tienen que ver también por la dignidad que le dio el pueblo cubano frente a Estados Unidos. Entonces es muy difícil, ponerlo con los términos uruguayos. No le caíste, no le pegaste. No, porque creo que cada proceso tiene sus particularidades. Lo cual no quita que uno puede no tener ninguna intención, ningún deseo de vivir en un régimen como Totalmente. el que Fidel ha instrumentado en Cuba. Pero no creo que sea fácil rotularlo a él Totalmente personalmente como dictador exclusivamente. ¿Qué era ese gesto que le hacías, Gonzalo, a Gabriel? Yo Todo para mí. no es todo para él. Quiero que Gabriel lo exprese porque realmente, o sea, comparto su libertad de expresarse y me parece que en este momento... Yo tengo muy claro, primero el debate sobre Cuba lo hemos dado varias veces y lo tenemos que dar. A mí cuando tenía 16 años y me torturaron acá, parte de la tortura era para que firmara que había recibido entrenamiento en Cuba, para poder usar ese procedimiento contra Cuba internacionalmente. Yo lo más lejos que había ido era Pando, pero el fascismo uruguayo odiaba tanto a Fidel y al Che que era capaz de torturar adolescentes para que firmaran un papel contra Cuba. Y yo, en la cámara de tortura, muy humilde y muy chiquito, dije: contra Cuba no firmo nada, que me maten. Entonces, eso significa Cuba para mí.
obviamente, todo el respeto. desde las entrañas, por lo que ha significado. Yo no tengo como modelo Cuba. Yo no quiero una sociedad con partido único, que además no viene del marxismo-leninismo, viene de Martí, en el caso de los cubanos, y creo que hay muchas cosas para conocer. Es más, yo vengo de una parte de la izquierda que ni siquiera aceptó que el modelo de llegar al poder de Cuba fuera modelo. Ujú. Y tuvimos líos con varios, acá en Uruguay y en el continente. Y con los propios cubanos también, de debate. Entonces, yo me refiero a la vía armada, ¿no? Que era lo que se generalizaba. Entonces, yo creo que en eso no lo tenemos. Yo sí creo que hay dos cosas muy interesantes para ver. Primero, se dijo que Cuba se iba a caer cuando se cayera la Unión Soviética. No se cayó. Se dijo que Cuba, y festejaron en Miami cuando Fidel dejaba de ser presidente, y ahí siguen. Y es muy cómico el debate sobre Raúl, porque Raúl era el único comunista que asaltó el Moncada en el 53. Fidel no era, él era. Durante todo el periodo de la revolución dijeron que Raúl era lo peor de lo peor. Pro-soviético, pro-chino, pro-vietnamita, y qué suerte que Fidel no lo dejaba dirigir porque Raúl sí era un dictador. Y ahora que sacaron a Fidel, Raúl es la esperanza del libre cambio y del libre comercio en Cuba. Entonces creo que las cosas son bastante más complejas de lo que en realidad se dice y que hay que escuchar mucho la historia y ver y aprender, ¿no? Hay una pastillita que... Yo no creo que los Castro son ante todo supervivientes. Son castristas. Raúl es una maravilla de persona. Además. Digo, se las han ingeniado para sobrevivir a todas las épocas, a todas las Y van a un modelo coyunturas. mucho más vietnamita que otra cosa, probablemente. No, una sola reflexión. Ahora hablando más del modelo más que de Fidel. Las recetas, lo que demuestra que las recetas únicas para todo el mundo no existen. No existen. Ni el modelo soviético, ni el modelo chino, ni el modelo vietnamita es aplicable en otro país que no sea Vietnam, China y en aquel momento la Unión Soviética, y como es este caso el de Cuba. Decir, también quiero hacer una mínima reflexión, porque muchas veces cuando se lo escucha a varios militantes políticos que hacen algún comentario pro-cubano, hay una respuesta, a mi entender, bastante estúpida de andate a vivir a Cuba o lo que sea. Me parece totalmente ridículo. ¿Y por qué? Porque también hay que respetar el derecho de que nosotros estamos totalmente en contra, o muchos de los que estamos de este lado, estamos totalmente en contra del modelo cubano, pero hay mucha gente que sí, pero no, ese modelo cubano sería inaplicable en Uruguay de la misma forma que un modelo uruguayo sería aplicable. Así que esa reflexión simplemente. Sin duda.